¿por qué le pasan cosas buenas a gente mala? ¿Por qué resulta Ruth siendo una mujer mala? ¿Por qué resulta ella disfrutando de cosas buenas de la vida? Bueno, esta es la pregunta que vamos a responder hoy. La semana pasada respondimos la pregunta de por qué le pasan cosas malas a gente buena. Y si no han visto ese mensaje, los animo a que entren a nuestra página web y lo puedan ver. Pero hoy quiero que ustedes recuerden una idea principal. Y es lo que deseo enfatizar a lo largo del mensaje. Y son unas palabras que compuso el famosísimo Agustín de Hipona. Y él dijo: confía tu pasado a la misericordia de Dios, tu presente a su amor y tu futuro a su providencia. Ya vamos a explicar cómo funciona todo esto. Así que ustedes tienen sus notas para tomar apuntes. Vamos a empezar con el punto número 1, y es que Dios, en su gracia, desea darme una vida nueva. Esto es una excelente noticia. Dios en su gracia desea darme una vida nueva. Ahora, esto es parte de la respuesta de por qué le pasan cosas buenas a gente mala. Bueno, le pasan cosas buenas a gente mala porque Dios en su gracia, o sea, sin que lo merezcamos, desea darnos una vida nueva. La semana pasada concluimos que le pasan cosas malas a gente buena porque en realidad no hay nadie bueno delante de Dios. Todos somos malos finalmente y por lo tanto no merecemos ningún favor de parte de Dios. Y Dios adicionalmente disciplina la desobediencia. Así que todo lo bueno que podamos tener en esta vida es resultado, fruto de la gracia y de la misericordia de Dios que Él decide dar a quien no se las merece. Entonces, Ruth fue una mujer mala desde una perspectiva bíblica al inicio de la historia. Iniciamos leyendo hoy entonces el final del libro. Así termina el libro, como vamos a leer en este momento. Versículo 13 del capítulo 4 de Ruth dice: Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Se casó con ella. Y luego dice acá, y se llegó a ella. O sea, tuvieron la luna de miel. Y el Señor hizo que concibiera. Quedó embarazada Ruth y ella dio luz a un hijo. Wow. La historia inicia con Ruth, una mujer de Moab, una mujer despreciable ante los ojos de los judíos, y termina la historia casándose con un hombre llamado Booz. Pero ¿quién era Booz? No Booz, sino Booz. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 1, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Un hombre rico. O sea, seguramente Booz era el soltero más codiciado en Belén y sus alrededores. Yo imagino que todas las damas de Belén y sus alrededores anhelaban que Booz se fijara en ellas. Era un hombre rico, era un hombre justo, era un hombre que amaba a Dios, y fue Ruth la mujer a la que él eligió para casarse con ella. Así que esta mujer termina casada con un hombre rico, empieza la historia con una mujer pobre y termina con una mujer rica. Empieza la historia con una mujer despreciada y termina la historia con una mujer envidiada. Empieza la historia con una mujer sin hijos, sin descendencia, sin futuro, y termina la historia con una mujer que da a luz un niño. Y miren lo que dice el versículo 17 del capítulo 4 acerca de la identidad del niño que tuvo Ruth con Booz. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí. Noemí era la suegra de Ruth, y ya les explico por qué dice un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David, el rey. O sea, esta historia termina con Ruth convirtiéndose en la persona que engendra al abuelo del rey David. Se convierte Ruth la moabita en una de las personas clave de la descendencia del Mesías a nivel humano. Y es lindo porque ella sabía
que no merecía semejante cosa. Dice el versículo 10 del capítulo 2, cuando Ruth le muestra favor, cuando se están conociendo y él muestra favor con ella, ella dice aquí, versículo 10, capítulo 2, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia? No lo merezco. ¿Por qué he hallado gracia? ¿Por qué ese favor? He hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera. Ustedes los judíos, en otras palabras, está diciendo Ruth, ustedes los judíos no se casan con extranjeros. Y ella estaba casada con un judío, recordemos que se murió, ¿no? Era Malón, uno de los hijos de Elimelech y Noemí. Entonces, ella dice, ¿por qué? O sea, en otras palabras, ¿por qué me están pasando cosas buenas a mí cuando yo soy mala? ¿Por qué? Bueno, es porque Dios en su gracia desea darme una vida nueva. Si tú te estás preguntando por qué te están pasando cosas buenas, la semana pasada hablamos de por qué te pasan cosas malas, pero si hoy estás pensando por qué te pasan cosas buenas, es porque Dios desea darte una vida nueva. Eso es lo que Dios quiere. Literal a pesar de mi pasado. Y muchos de ustedes estarán pensando, pero ¿cómo Dios va a querer darme una vida nueva después de lo que yo he hecho? ¿Cómo Dios va a querer darme una vida nueva después de lo que yo he sido? Después de cómo yo me he conducido, después de cómo yo me he comportado, después de cómo yo he vivido. Bueno, miremos el pasado de Ruth. Ahí en el capítulo 1, versículo 4 nos dice que Ruth era una mujer moabita. En Génesis 19 se nos dice que cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, recuerden que Lot era el sobrino de Abraham, sale de Sodoma y Gomorra porque Dios la va a destruir y le mandan los ángeles y dicen salgan ya porque Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra. Cuando ellos salen, las hijas de Lot lo embriagaron para tener relaciones con su padre. Grotesco. El hijo de la hija mayor, concebido por Lot, embriagado por sus hijas, se llamaba Moab. Y Moab es el padre de los moabitas. O sea, esta nación surge de un grotesco pecado de las hijas de Lot. Adicionalmente, era una nación altamente idólatra. Adoraban al dios Quemos, a quien sacrificaban a uno de sus propios hijos. Así que los moabitas eran una manifestación nacional de pecado abominable, de idolatría, de una grotesca maldad. Y Ruth era una mujer de esta nación. Así que a los ojos de los judíos, esta mujer representaba toda la maldad, la iniquidad y lo despreciable de esta nación pagana y que se convirtió en enemiga de Israel a lo largo de los años. Lo lindo que vemos aquí es que si esta mujer tan despreciable ante los ojos de los judíos tuvo semejante vida nueva en el Señor, no importa qué tan oscuro haya sido tu pasado. Esa es una noticia fabulosa. No importa. Dios en su gracia quiere darte una vida nueva. No importa lo que tú hiciste, no importa cómo viviste, no importa qué tan alejado de Dios estuviste. No importa la familia tan terrible de la que vengas. No importa tu ascendencia, de dónde vienes. No importa la nación de donde vengas, que de pronto hoy esté tildada de ser una nación mala. No importa, a pesar de lo terrible que hayas podido ser o hacer, Dios tiene una nueva oportunidad para ti a pesar de tu pasado. ¿No es eso maravilloso? Entonces démosle un aplauso al Señor, claro que sí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Tenemos una vida nueva a pesar de nuestro pasado. Literal B. No solamente Dios en su gracia desea darme una vida nueva a pesar de mi pasado, sino también a pesar de mi presente. Muchos de ustedes dirán, sí, no, yo pasé un pasado terrible, pero hoy estoy viviendo esto. En el versículo 5 del capítulo 1 dice que Ruth, que a ella se le murió el esposo. Recuerden que Malón, que era el esposo de Ruth, era el hijo de Noemí y de Elimelech. Recuerden que primero se muere Elimelech, queda Noemí viuda, y luego su nuera Ruth, se le mueren los dos hijos a Noemí y uno de ellos era el esposo de Ruth. O sea que Ruth, después de casi 10 años de matrimonio, nos dice el texto, con Malón, ella no tenía hijos. Y adicionalmente, se murió su esposo.
O sea, queda esta mujer viuda. Una mujer viuda, una mujer moabita, una mujer pobre. Recordemos que cerramos el mensaje pasado hablando que ellos se fueron a cosechar los sobraditos que Dios había dicho a los judíos: no me recogen toda la cosecha, sino que dejan los bordes para los pobres. Y si se les cae algo al piso, no lo recogen, lo dejan para que los pobres también tengan cómo comer. Así que esta mujer se va a recoger porque era pobre, esta mujer queda viuda, esta mujer no tiene hijos, o sea que era considerada estéril. Una mujer después de 10 años de matrimonio, en ese tiempo donde no había anticonceptivos, entonces va a quedar considerada como una mujer estéril. Y esto era grave en ese tiempo. Era muy importante la línea de descendencia de tu familia. Entonces esta mujer moabita pagana, despreciada por los judíos, aparentemente estéril, que era considerado una maldición en esos tiempos, esta mujer resulta casada con un judío rico, con un hijo que se convierte en el abuelo del rey David. O sea, ella queda de bisabuela del rey David. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasa, yo miro a mi nieto, que cumplió 9 mesecitos esta semana, y yo oro por él, lo tomo en mis brazos, oro por él y me pregunto: Señor, ¿qué vas a hacer con este nené? ¿Qué vas a hacer con este hombre? Su papá escogió el nombre y, como les he contado, ellos no quisieron decirnos el nombre sino hasta que naciera el bebé para que nadie opinara. Y el padre, nuestro yerno Nathan, le dio a nuestro nietecito el nombre Malachi, el nombre del profeta Malaquías, Dios, mensajero de Dios. Y yo me pregunto: Señor, ¿es el nombre algo que tú vas a manifestar en su vida? ¿Será él un hombre que llevará tu palabra? ¿Qué tipo de hombre será? Imagínense que pasen los años y uno resultar que dice que de bisabuelo del rey David. Qué cosa tremenda. ¿Cómo le pasan cosas buenas a una moabita? ¿Cómo logra esta mujer conquistar al soltero más codiciado de todo Belén? Familia, no importa qué tan triste sea tu presente. No importa cuáles son las condiciones en las que te encuentras hoy. No importa las dificultades que estás experimentando. Esta mujer llegó a Belén. Esta mujer también estaba lejos de su familia, estaba sola. Y en ese tiempo no había celular, no había WhatsApp, no había videollamada, no había cómo comunicarse. Quedaba completamente aislada. Y esta mujer experimenta, a pesar de su pasado y a pesar de su presente, experimenta la nueva vida que Dios quería darle a ella. Lo más hermoso de todo esto es que es el mismo Dios de Ruth el que quiere darte a ti una vida nueva hoy. Y ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. Es muy sencillo en realidad, más sencillo de lo que pensamos. Recordemos la idea principal. Confía tu pasado a la misericordia de Dios, tu presente a su amor y tu futuro a su providencia. Ya como que va teniendo sentido esto, que mi pasado a su misericordia. Señor, ya hice lo que hice, no me puedo devolver en el tiempo, si pudiera lo haría, pero ya no puedo, Señor. Ten misericordia. Señor, confío mi presente, mis circunstancias actuales a tu amor y confío mi futuro a tu providencia. Ahora, ¿qué es la providencia de Dios? Pero vamos al punto número 2. Debo confiar en la providencia de Dios para mi salvación. Debo confiar en la providencia de Dios para mi salvación. La pregunta es, ¿qué es providencia? No es una palabra que usamos comúnmente en español, es una palabra bastante única, poco usada. Y les voy a dar la definición, aquí está en pantalla. La providencia de Dios es la manera como Dios cuida, es la manera como Dios guía, es la manera como Dios sustenta y dirige todo el universo. Y la vida de cada ser humano. Se lo repito, es la manera como Dios cuida, guía, sustenta, dirige todo el universo y la vida de cada ser humano usando medios naturales para cumplir sus propósitos sobrenaturales. Y ya vamos a ver 4 cosas que Dios usa.
que están en el texto. Él usa las cosas cotidianas, las cosas naturales, para cumplir sus propósitos sobrenaturales con cada uno de nosotros, ejercitando su absoluto control y gobierno sobre todas las cosas. O sea, la providencia de Dios es como Dios dirige tu vida, como Dios dirige mi vida, para llevarnos a la salvación, usando medios naturales. Miren lo que dice Ruth 4:13. Booz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. O sea, Dios redime a Ruth. Dios salva a una viuda pobre, considerada estéril, y la convierte en una mujer de la alta sociedad de Belén, casada con un hombre muy rico y además con un bebé que fue un instrumento de Dios para la línea del Mesías a nivel humano. Versículo 14. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Ahora, Dios no solamente bendijo a Ruth, sino que adicionalmente redimió a su suegra Noemí. Esto de la redención lo voy a explicar más a fondo en el próximo mensaje, donde nos vamos a enfocar en la vida de Booz y vamos a responder la pregunta: ¿por qué le pasan cosas buenas a gente buena? Pero les puedo decir hoy que en el orden de Dios para los judíos, cuando moría, como fue el caso de Noemí, murió su esposo Elimelec y ella tenía su terreno, la mujer obviamente no podía trabajar la tierra. Cada persona se ocupaba de su tierra. Ella no tenía ya un hombre que trabajara. Sus 2 hijos mueren, entonces no tenía ningún hombre que trabajara la tierra. Ella tenía que vender la tierra. Pero Dios estableció que para que las familias no perdieran sus propiedades, el pariente más cercano podía comprar la tierra de esa mujer que estaba en peligro de perderla, le daba la provisión, cuidaba de ella, y cuando entonces él redimiera esa tierra, la idea era que esa tierra se compraba, pero a nombre del marido que había fallecido, a nombre de Elimelec, pero como Elimelec falleció, entonces ahora venía Malón. Entonces a nombre de Malón, o sea, era una mala inversión, mejor dicho. Yo compro un terreno para que sea de la familia de otro. Era básicamente eso. Pero era la manera en como Dios había establecido de que se tenía que redimir la propiedad de esta familia. Por eso dicen las mujeres: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. O sea, este hombre viene y compra el terreno, o sea, provee para Noemí, se casa con Ruth, provee para Ruth, y todo sale de una manera increíble, porque Dios en su providencia redime, rescata, salva de las garras de la pobreza, de la ignorancia, de la perdición a esta mujer moabita, Ruth, y adicionalmente la utiliza de una manera especial para traer al Salvador de la humanidad a través de esta mujer moabita. Familia, todo lo que Dios ha permitido en tu vida ha sido con el propósito específico de salvar tu alma. Se los voy a repetir. Todo lo que Dios ha permitido en tu vida ha sido el propósito específico de salvar tu alma. De que conozcas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Ahora, Dios no tiene como principal propósito para tu vida que seas rico o famoso. Ese no es el propósito de Dios. Ese puede ser tu propósito, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que tú seas el mejor profesional en tu campo. Ese no es el propósito principal. El propósito principal de Dios no es que tú cumplas el sueño americano. Ese no es el propósito principal de Dios. El propósito principal de Dios no es que tú ganes en dólares y mandes para tu país y compres varias propiedades en tu país. Ese no es el propósito principal de Dios. Dios te puede dar la oportunidad de hacer todo eso, pero ese no es el propósito principal de Dios. El propósito principal de Dios para tu vida es que tú conozcas a Dios, es que tú disfrutes a Dios y que tú vivas eternamente con Él. Ese es el propósito principal de Dios. Hoy muchas personas creen que la vida está dirigida por el azar, por la casualidad, por el destino, por la suerte, por las estrellas, por el signo zodiacal, por la probabilidad estadística. Mucha gente basa su vida y su destino en el azar, viven esclavos de la lotería,
viven esclavos del casino, viven esclavos de lo que dice el horóscopo y basan su vida en la suerte y son esclavos de los talismanes. Hay gente que no sale de su casa sin el cuarzo, sin la piedrita X, sin la piedrita Y. Hay gente que tiene cosas para atraer la buena fortuna a su vida. Hay gente que alinea sus muebles de tal manera para que las buenas energías supuestamente vengan y se sienten cómodas en su casa y las malas energías se incomoden y se vayan por la otra ventana. Y no pretendo burlarme de nadie, pero quiero hablarles de que a la luz de quién es Dios, todo eso es absurdo. ¿De qué manera, como pongas tu cama mirando hacia no sé dónde, va a afectar tu vida? Lo único es que si la pones muy pegada a la puerta, te pegas cuando te levantes, pero más allá de eso, no te va a afectar en nada. Que el horóscopo, que conocí a una persona, ¿de qué signo será? Muestre a ver, es Leo, es Cáncer, es de no sé qué, es Acuario, es no sé cuántas. Mira a ver si es cristiano. Mira a ver si es cristiana. Mira tú si tú eres cristiano. Mira tú si dependes de Dios. Las estrellas no van a hacer ningún efecto en tu vida más allá de lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Otros se abandonan simplemente a la casualidad o al destino. Hay gente que le da miedo pasar por debajo de una escalera por la mala suerte. O sea, ten cuidado si hay una cosa de pintura ahí que te pueda caer en la cabeza. Pero más allá de eso, se me rompió el espejo, 7 años de mala suerte. Estás echando sal en el plato. Me cayó un poquito de sal. Amados, nuestra vida no depende de eso. Nuestra vida depende del cuidado providencial de Dios. Dios dirige todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios usa las cosas naturales para cumplir sus planes sobrenaturales en nuestras vidas. Les voy a dar 4 cosas. Literal A. Debo confiar en la providencia de Dios para mi salvación en el dolor. En el dolor. En el capítulo 1 se menciona que Noemí perdió a su marido, Elimelech. Luego Malón y Kelión, sus 2 hijos, se casaron con mujeres moabitas, que son Ruth y Orfa. Ruth se casa con Malón, Orfa se casa con Kelión. Y luego dice la Biblia en el versículo 5 del capítulo 1, murieron también los 2, Malón y Kelión, la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. O sea, está hablando de Noemí, pero pues está ahí diciéndonos que el marido de Ruth muere. Queda viuda, queda sin hijos en un tiempo en la historia donde una mujer dependía 100% del hombre para su sustento, para su supervivencia. Hoy ya no, pero en ese momento sí. Pero Dios usa ese dolor, Dios usa esa circunstancia para guiar la vida de Ruth a Belén, para que allí conozca a Booz. Así que pórtate bien, varón, no sea que tú también seas como Kelión, Dios te quite del camino. Si tú te aferras a Dios y entregas tu vida por completo a Él, Dios va a guiarte a todo lo maravilloso que Él tiene para ti, y aún lo doloroso de la vida será usado por Dios para llevarte a cumplir el propósito maravilloso que Él tiene para ti. Y eso es lo lindo. Y uno dirá, wow, no, Dios solo va a usar cosas lindas en el pasado. Dios solo va a usar vidas espléndidas, perfectas. Lo maravilloso es que Dios muestra su gloria cuando la vida está hecha a pedazos y Dios hace cosas nuevas, maravillosas y hermosas. Ahí es donde todo el mundo tiene que decir, gloria a Dios, a ti sea todo el honor, Señor, no a mí. Lo triste es que no queremos la dirección de Dios, no queremos la protección de Dios y lo mejor que Él tiene para nosotros. Si lo quisiéramos, seríamos más fieles a Él. Lo buscaríamos con más anhelo, lo obedeceríamos con más diligencia. Pero a veces, a pesar del dolor, insistimos en seguir haciendo las cosas mal. A pesar del dolor. Pero como quieran, Dios en su providencia, en su cuidado, en su guía, Él usa el dolor para llevarnos a la salvación. Si tú estás experimentando dolor en tu vida, dolor en tu matrimonio, dolor en tus relaciones, escucha, Dios te está llamando la atención a través de ese dolor que tú estás experimentando. Ahora, no culpemos a Dios, como lo hemos hablado, de lo que nosotros hacemos mal. El punto es que Dios va a usar aún el dolor
que ha venido como consecuencia de tus malas decisiones, aún Dios usa eso para llevarte a Él. Literal B. Debo confiar en la providencia de Dios para mi salvación en la escasez. Recordemos que en el mensaje pasado leímos el pasaje donde llega Ruth con Noemí de regreso a Belén desde la tierra de Moab. Llegan a Belén. Belén se llama en hebreo casa de paz, casa de pan, Beth Lehem, casa de pan en hebreo. Y llegan allí cuando es la cosecha. Llegan en el momento preciso y obviamente están pobres, no tienen nada, y a pesar que tiene el terreno Noemí de su familia, no tiene cómo cultivarlo, y le toca mandar a Ruth, que es más joven obviamente, porque Noemí ya está avanzada en años, no puede ir a recoger la cosecha, y manda a Ruth para que vaya detrás de los segadores para coger los sobraditos que Dios les había establecido a los judíos para que los pobres pudiesen comer. O sea, en medio de la escasez, Dios usa esa escasez para providencialmente llevarte a Él. Por algo dijo Jesús que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos recursos, nos apoyamos en esos recursos y nos confiamos en esos recursos y dependemos de nuestras propias fuerzas y pensamos que el tener la cuenta en el banco llena, esa va a ser nuestra seguridad. Y cuando Dios permite que esa seguridad desaparezca, entonces empezamos a poner atención al cielo. Versículo 1 del capítulo 2 dice: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. O sea, Ruth le dijo: bueno, yo me voy a recoger algo porque toca comer. Entonces Noemí le dice: bueno, ve. Y ella dijo: bueno, encomiéndame al Señor porque yo voy a ir a recoger, a ver quién me deja recoger, ante quien yo halle gracia. Versículo 3. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. Aquí hay algo interesante que me gustaría sacarlo un poquito. En la Nueva Traducción Viviente dice: y resultó que lo hizo en el campo que le pertenecía a Booz. La Biblia de Dios habla hoy, dice: y tuvo suerte de que aquel campo fuera de Booz. Resulta que en hebreo, que es el idioma en el que se escribe en el Antiguo Testamento, cuando uno lo lee en hebreo, básicamente dice que su suerte tuvo suerte. Así dice en hebreo. O sea, como quien dice, de casualidad. En medio de su escasez, esta mujer se va a recoger, hay muchos campos por ahí, y de casualidad, está haciendo como una ironía el autor del libro de Ruth, porque esa seguramente fue la perspectiva de Ruth, esa seguramente fue la perspectiva de ellos a nivel humano, y esa de pronto es tu perspectiva. Ay, de casualidad me encontré con esto, de casualidad llegué allí, de casualidad Dios esto, no es ninguna casualidad. No es la suerte, no son las estrellas, no es el horóscopo, es Dios. Dios está dirigiendo tu vida. Eso que tú piensas que es una casualidad es la mano misericordiosa de Dios usando las cosas naturales. No te está mandando un ángel con las espadas refulgentes, es simplemente con las cosas cotidianas, en la escasez. Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Traducido a términos modernos, tú puedes lanzar los dados, pero Dios determina en qué número caen. No hay nada que se salga del control soberano de Dios. El problema es que no vemos la mano de Dios, no nos damos cuenta y asumimos que fue casualidad, fue por suerte, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy sagaz, es que si yo no hubiese hecho esto así o así, no me hubiese salido. Es Dios. Qué casualidad que Ruth termina en el campo del hombre que la redime. Qué casualidad. Qué diosidencia más bien. Dios dirigiendo lo que a tus ojos es una coincidencia. Dios quería redimirla a ella y Dios quería redimir a la humanidad a través del descendiente que vendría, Jesucristo el Salvador.
La misma Noemí reconoce esto. Dice el versículo 19, cuando llega Ruth de recoger, llega a la casa al final del día, versículo 19, Ruth 2 dice, entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste? ¿Y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti, bendito sea el que te permitió recoger los sobraditos de su campo. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera, sea bendito el Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente. Pero ella no dijo, ay, qué suerte. Ay, es que las estrellas se alinearon. Ay, si estamos en luna nueva. Ay, es que como tú eres Virgo, él es de Acuario. No, dijo, bendito sea él que es del Señor. O sea, él está puesto por el Señor. Sea él bendito del Señor. Sea él el instrumento de Dios. El hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos, es el que nos puede redimir y tú de casualidad, no, Dios lo envió, Dios lo puso en tu camino. Así que aquí el autor de Ruth, guiado por el Espíritu Santo, reconoce en voz de Noemí que el hecho de que Ruth llegó al campo de Booz no fue una cuestión de suerte ni de casualidad, sino que fue obra de la mano invisible de Dios, que en su providencia usó la escasez de esta mujer para guiarla a la persona que la redimiría a ella, a Ruth, y también a su suegra Noemí, a su primera suegra Noemí. Y saben, amados, Dios también usa la escasez en nuestras vidas para guiarnos providencialmente con su cuidado, con su dirección al propósito maravilloso de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Piensa por un momento cómo la escasez en algún momento te llevó a Dios. Piensa. Cómo la escasez en algún momento te llevó a siquiera darte cuenta que Dios estaba ahí. Piensa cómo la escasez en algún momento te llevó a conocer a Dios, a depender más de Dios, a buscar a Dios, a venir a la iglesia quizás, a orar. Piensa cómo las épocas de escasez te han encaminado en el perfecto propósito de Dios. Recordemos la idea principal. Confía tu pasado a la misericordia de Dios, tu presente a su amor y tu futuro a su providencia. Muy bien, literal C. Debo confiar en la provisión de Dios para mi salvación en mis viajes. En mis viajes. ¿Dónde están los inmigrantes? Todos, ¿no? Bueno, de pronto alguno otro hermano americano que está por acá. Amados, nosotros pensamos que los viajes son obra nuestra. Es que yo tomé esta decisión y yo me vine y yo hice y yo no sé qué, a mí me dieron la visa, a mí no me la dieron, pero me metí por allí, me metí por allá o lo que sea. Pero estamos acá. Dice Ruth 1:22. Y volvió Noemí. Y con ella su nuera Ruth la Moabita. O sea, vuelve Noemí a Belén. Recuerden que ella era de Belén. Se va de Belén a vivir a Moab con su esposo Elimelech, que después se muere y luego se mueren los hijos que se habían casado con Ruth y con Orfa antes de morirse. Y vivieron 10 años allá. Pero entonces luego vuelve Noemí con ella su nuera Ruth la Moabita. Qué lindo el énfasis. La pagana. La mala clase. La chusma. Así es. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. O sea, Ruth termina en tierra extranjera. Es en tierra extranjera donde Ruth es redimida. Es en tierra extranjera donde Ruth termina encontrando el propósito de Dios para ella. No quiere decir que todos vamos a terminar aquí de manera indefinida. No sabemos, Dios puede devolvernos a nuestros países, llevarnos a otro país. Pero en este caso, curiosamente, el punto es que Dios utilizó aún los viajes, los lugares a donde estaban para cumplir sus propósitos. Ruth termina en tierra extranjera y es allí donde conoce al Dios verdadero, donde conoce a su esposo Booz, quien la redime de la tristeza, del dolor, de la escasez y con quien tendría un bebé
que se convierte en el abuelo del rey David. Ahora, la pregunta es, ¿sabes por qué tú estás hoy en este país? Esa es la pregunta. Y unos de ustedes dirán, porque yo me vine por allí, por allá, que tenía un contacto, yo tenía el coyote, yo tenía la visa, yo tenía no sé quién, yo tenía un trabajo, a mí me dieron la residencia antes de venir, yo vine no sé cuánto, yo era ciudadano porque mi abuelita me pidió, lo que sea. Pero esa no es la razón por la que tú estás aquí. La razón por la que Dios te ha traído hasta aquí, a pesar de que tú crees que viniste a cumplir el sueño americano, a hacer dinero y toda esa cosa, eso es lo que tú crees. Pero Dios te ha traído aquí para que tú lo conozcas. Dios te ha traído aquí para que tú lo ames. Dios te ha traído aquí para que tú le sirvas. El trabajo, el sueño americano, la plata, la profesión, son las excusas, son los instrumentos que Dios ha usado para encaminarte providencialmente, porque en tu país no escuchaste, porque en tu país no quisiste, porque en tu país no estabas ciego, sordo, mudo, como Shakira. Pero Dios te trajo acá. Y estás hoy aquí no por coincidencia. Tú piensas, no, porque es que a mí me invitaron o no sé qué, o si se más, lo que sea lo ha usado Dios para traerte, para que hoy entiendas que Dios te trajo a este lugar, a este país, en este momento de la historia, en este momento, a pesar de tu dolor, a pesar de tu pasado, a pesar de tu presente, para darte una vida nueva. Eso es lo que nos enseña este texto. Literal y último. Debo confiar en la providencia de Dios para mi salvación, no solamente en el dolor, no solamente en la escasez, no solamente en mis viajes, sino también en mis relaciones. Debo confiar en la providencia de Dios en mis relaciones. Ruth 2:4 dice, en ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes. Vamos a hablar más de Booz la próxima semana. Y vamos a profundizar en este texto. Que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? O sea, ¿quién es el jefe de esta joven? ¿Quién es su padre? ¿Quién es la persona responsable de esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Chismositos, ¿no? Ya se sabían toda la historia. Toda la historia. Quién, cuándo volvió, de dónde vivía, quién trajo, todo. Y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criados. O sea, él pregunta, ¿y esta mujer? No, llegó esta mañana, me dijo que si podía recoger los sobraditos y yo se lo permití. Entonces él dijo, no, mujer, no te vayas a otro campo, quédate acá. No pases más allá de mis campos, quédate en mis campos con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan, síguelas. Sigue a mis criadas, síguelas. Todo lo que ellas no recojan es tuyo. Pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera? ¿Por qué le pasan cosas buenas a gente mala? Booz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. ¿Sí ven? Chismositos. ¿Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Wow. ¿A qué se refería Booz? ¿Cómo es que Booz describe a esta mujer moabita y dice que tú has venido a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel? ¿Quieres que te pasen cosas buenas? ¿Quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida?
¿Quieres que en medio de la situación migratoria que de pronto estás experimentando, las dificultades económicas, la escasez, el dolor, la enfermedad, quieres que en medio de todo eso Dios tome todas esas cosas y haga algo maravilloso de tu vida? Entonces tenemos que hacer lo que hizo Ruth. ¿Y qué hizo Ruth? Aquí nos está diciendo Booz que ella se refugió bajo las alas del Todopoderoso. Métete debajo de las alas del Señor. Huye del pecado, de la vida de maldad en la que estás. Arrepiéntete de tus pecados. Ven corriendo a Dios. Miren lo que dice Ruth 1, 16 y 17. Cuando Noemí dice: se murió mi marido, se murieron mis hijos, mis nueras, Ruth y Orfa, váyanse a sus casas. Yo no puedo ver por ustedes. Yo ya estoy vieja. Yo no tengo nada que darles. Orfa se fue a su casa y Ruth dijo, pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje. Esto fue antes de irse para Belén. No insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré. A donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué más dice? Y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Haga el Señor. Y utiliza la palabra Jehová. Utiliza las 4 letras hebreas, el tetragramatón, el nombre de Dios oficial. Así haga el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. No el Dios de los musulmanes, que no es el Dios de la Biblia, es otro Dios. Es un Dios pagano. Es un Dios que no existe. Ese Alá no es el mismo Jehová. Alá es diferente. Alá promete a los hombres vino y mujeres en el cielo. Ese no es el Dios de la Biblia. Esa es una atrocidad. Jehová, el Dios de la Biblia, así haga Él conmigo, y aún peor, si hago excepto la muerte, no separará. Ruth tomó la decisión de refugiarse en el Dios único y verdadero. Dios te ha traído hasta aquí, ha usado tu pasado, ha usado tu presente, ha usado tus viajes, ha usado tus relaciones, ha usado a los amigos que te invitaron, ha usado todo esto para traerte hoy a este lugar a decirte a través de su palabra que Él ha estado moviendo todas las cosas naturales para que tú lo conozcas. Ustedes dirán: pero yo ya lo conocía cuando llegué acá, ¿y ahora qué hago? Número 2, para que tú le sirvas. Para que tú seas un instrumento en esta iglesia, para que muchos más le conozcan, para dar a conocer el nombre del Señor, para que otros también tengan esa redención, esa salvación de sus almas. Y dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, no para los demás, para los que aman a Dios, todas las cosas, dolor, aflicción, escasez, dificultad, falta de trabajo, problemas migratorios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Tú tienes la opción de seguir viviendo tu vida como te da la gana. Bien puedes. O tienes la opción de venir y refugiarte bajo las alas del Dios Todopoderoso. Y puedes venir y rendirte a Él y decir: tú serás ahora mi Dios. Tú serás quien gobierna mi vida. No voy a vivir para mí, nunca más. Ahora viviré para ti. Viviré bajo tu palabra. Y confiaré en Jesús como mi Salvador. Confiaré en Jesús como el Salvador de la humanidad. El que da vida eterna, el que perdona mis pecados. Y cerramos con la idea principal. Confía tu pasado a la misericordia de Dios, tu presente a su amor y tu futuro a su providencia. Vamos a orar.